Buenos días, Brenda. Buenos días. Creo que es la única que está en vista. Los demás no sé dónde están. Gracias, Renata. Hola, Lucero, buen día. Jan, buen día. Buenos días, profe. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de la argumentación. En sí, el tema de la argumentación es un tema muy importante e interesante porque dense cuenta que ordinariamente nosotros partimos de la suposición. No sé con respecto a al COVID, Lucero, ¿qué pudiera decirnos? ¿Qué pensaba la gente cuando comenzó el virus? Que no existía. Primero que no existía. La pregunta es, Sí, ¿de dónde partía la gente para hacer esa afirmación? pues decían que era todo por parte del gobierno que quería, ¿cómo decirlo? Como que el gobierno había hecho eso, un invento. Para distraer a la población y aterrarla en temor o meter el Sí. temor en la gente. Bueno, ¿qué otra cosa escucharon acerca de la existencia del virus? Antes, estamos hablando hace más de medio año. ¿Qué otros comentarios escucharon? Renata, Brenda, Frida, Jan, Andrea, ¿qué comentarios Pues, escucharon acerca del virus? pues que primero que nada más iban a ser 2 semanas de puro descanso. Pero con respecto al virus, ¿cómo se concibió inicialmente? Que porque se habían comido algo, o sea, los en China. Después de las escenas que vimos en televisión, ¿qué más decía la gente? ¿Qué escucharon ustedes que decía la gente? Pues que el virus lo habían, bueno, salieron algunas personas diciendo que en China habían creado el virus porque, o sea, para comprar, o sea, comprar, creo que empresas, o sea, para que bajara el costo en México, bueno, en todo el mundo. Ya. El mismo presidente Trump dijo que los chinos eran culpables, ¿no? Y comienza una persecución contra los chinos porque ellos fueron los que provocaron el virus. ¿Qué otros comentarios escucharon? Que se había creado para disminuir la sobrepoblación en el mundo. Después de todo lo que han escuchado ustedes, ¿qué piensan de todo esto? ¿Es cierto si existe el virus? ¿Es cierto que la población bajó? ¿Es cierto que pues era para reactivar la economía? Yo creo que sí es verdad, porque pues ¿De de qué? mucha ¿Verdad de del qué, virus, Brenda? o Ah, sea, sí existe, pues. sí existe el Porque, virus. sí, o sea, a mí le dio a mucha de mi familia, ¿Y yo creo. cuáles son los síntomas, Brenda? Bueno, yo empecé así como si fuera una gripa, pero no tenía gusto ni olfato. O sea, nada, 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 nada. Y duré así como 15 días a medio, 2 veces, como 15 días. Y, o sea, a mí nada más me dio ese síntoma.
que fue, o sea, perdido del olfato y el gusto. Y ya a la siguiente vez que me dio, o sea, fue lo mismo, pero ahora sí ya tenía más dificultades para respirar. Ya. Bueno, aquellas personas que no experimentaron o aquellas que no experimentamos, porque yo tampoco lo experimenté, los síntomas del virus, pues mucha gente se reía, mucha gente pensaba que era invención, o sea, hubo un sinfín de opiniones. Aquí a lo que quiero llegar yo es que partimos de la suposición, yo supongo, y supongo por comentarios que escuché, pero no tengo ningún fundamento. Y generalmente tenemos una tendencia muy marcada en México a afirmar las cosas sin elementos de juicio. O sea, yo supongo que la otra amiga que no me cae bien, que no sé ni por qué no me cae bien, pero no me cae bien, es decir, no hay motivos para yo decir que la otra me cae mal, sin embargo lo digo por su aspecto o por el aspecto juzgamos a las personas. Es decir, no tenemos argumentos sólidos para sostener lo que estamos diciendo, sin embargo, pues lo sostenemos curiosamente. A ver, ¿qué encontraron acerca del tema para entrar ya en lo que es la argumentación? ¿Qué encontraron? ¿De la tarea? Sí, claro. Pues yo de la narración encontré que se denomina narración en la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por personajes en lugar determinado o a lo largo de un intervalo de tiempo determinado, es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. Tanto las acciones como los personajes y lugar pueden ser reales o imaginarios. Esto no afecta al carácter de la narración por el objetivo del autor de la narración, porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se cuentan. Yo se encontré por narración. Ya. ¿Y argumentación? Era narración y descripción. Sí, ¿qué encontró? ¿Qué otra cosa encontró? Y descripción es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etcétera. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. La descripción también se puede definir como la representación verbal de los rasgos propios de un objeto, a describir una persona, un animal, un sentimiento, etc. Se expresan aquellas características que hacen peculiar a lo descrito y lo diferencian de otros objetos de otra o la misma clase. Muy bien. Muy bien, Brenda. ¿Alguien más quiere compartirnos su tarea, por favor? Pero tarea con la anterior. Adelante, Karina. Esa era la anterior, ¿no? O sea, quiere que lea de como argumentación o la misma. La argumentación, por favor. Ok. Un argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento o idea la cual se intenta probar o justificar una posición o tesis. Eso es lo que tengo. Y ya de eso tengo los pasos. ¿Y qué significa eso?
Sí. Así como usted lo entiende. O sea, yo entiendo. Pues es como, a ver, ¿qué le- pues sí, dice que es como una idea que se intenta probar como, pues sí, que se intenta como probar con argumentos, con hechos, no sé. Es que sí lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo, la verdad. Como usted lo entiende. Pues sí, o sea que es como una... ay, no sé. Sí, es una idea que se intenta como comprobar, como, pues sí, con argumentos, con hechos. Eso es lo que entiendo, pero es así. Es correcto lo que está diciendo. ¿Alguien más? Muy bien, Karina, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los presentes quiere participar en su tarea? Yo encontré, A ver, perdón, Lucero, ¿puede participar? Porque si no, le esperamos, ¿eh? sí, se van a escuchar los ruidos de los carros, pero sí puedo. Bueno, pero no se distrae. No, Bueno, adelante, por favor. una narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos relatados de manera ordenada y específica, ya sean reales o no. Y ¿Algún existe, ejemplo? puede ser como cuando narramos algún cuento. Por ejemplo, ahorita que me preguntó sobre el COVID y yo le explicara que, por ejemplo, el COVID fue en Wuhan, donde inició, y empezó porque, bueno, los chinos se comieron un murciélago. No sé si está en lo correcto. Bueno, tendríamos que verificar primero si es correcta la información. Esta es la información que se divulgó, pero de acuerdo a los estudios, en realidad los murciélagos, pues no solamente existen en China, sobre todo en Inglaterra hay mucho murciélago. Y curiosamente, la pregunta que se hacen algunos hombres de ciencia es ¿por qué no se desató en Inglaterra en vez de China o en otros países? Entonces, pues son rumores propiamente lo que se divulgó, pero no hay ningún estudio científico. Pero está correcto lo que nos dice. Quizá la información no, pero digo, la narrativa como lo hace es correcta porque pues así nos fue transmitida. Por eso es importante la argumentación, es decir, la argumentación va a pedir razones de por qué, si es cierto o no es cierto, o hay parte de verdad. ¿Qué más, Lucero? Y de la descripción encontré... La descripción es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los sujetos, de los acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, incluso de las sensaciones que se tienen, tanto en situaciones reales o en textos de ficción.
Y existen varios tipos de descripciones. A ver, enuncia algunos nada más, por favor. La descripción, topografía. Las descripciones pueden clasificarse de acuerdo a lo que será descrito. Veamos, por ejemplo, la topografía es entendida como la descripción de los paisajes de una porción de terreno. La cronográfica, aquella descripción de un periodo de tiempo, como se dijo, no se trata de descripción, una acción, sino de hablar sobre las características. Muy bien. Gracias, Lucero. ¿Alguien más quiere participarnos su trabajo? Ya lo hizo Brenda, Renata, Karina. ¿Alguien más quiere participarnos? Jan, Diego, Pablo, Juan Diego. ¿Alguno de ustedes que quisiera participarnos su tarea, por favor? ¿O nada más las mujeres están haciendo tarea y los hombres no? Profe, es que yo la había hecho en Word, pero se me borró el archivo. Ya. Y el caso de José Diego, de Pablo Arturo, de Juan Diego. A ver, ¿traen información? Sí. A ver, adelante, Arturo. Bueno, yo encontré que la narración es el relato de una sucesión de hechos imaginarios o reales que suceden en un lugar determinado a uno o varios personajes y se cuentan desde el punto de vista de un narrador. La historia narrada puede o no ser real, pero debe contar con verosimilitud, es decir, la historia debe de ser creíble. Y en, ¿qué era la otra descripción, verdad? Sí. Y en descripción, que es un discurso oral o escrito que detalla y explica las características de un lugar, persona, animal, cosa o situación. Y ya es todo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe. Adelante, Juan Diego. Voy, es que estoy prendiendo la computadora. Bueno, vamos tomando notita, por favor. Vuelvo a repetir, la argumentación es un elemento esencial para poderle dar valía a lo que digo, a lo que pienso o a lo que hago, que en otras palabras viene siendo congruencia, aunque la argumentación pues es la forma sólida como yo le voy o le doy a mis palabras y a mis hechos. Es decir, que lo que estoy diciendo no es algo que me invento, no es algo que sale de tipo magia, sino es algo que yo puedo sostener ante cualquier población y bajo cualquier circunstancia. ¿Qué es la argumentación? Bueno,
Mediante este tipo de textos defendemos o rechazamos aportando razones diversas, alguna idea, proyecto o pensamiento. El emisor usa esta forma discursiva para intentar convencer al receptor y utiliza para ello distintos argumentos. Cuando argumentamos, tratamos de dar validez a nuestra opinión o a la del otro, o también podemos rechazar aquello que no nos interesa por este motivo, este tipo de texto suele tener carácter subjetivo. La publicidad y los artículos de opinión de la prensa escrita son ejemplo de textos argumentativos. Es decir, un periodista jamás va a poder publicar algo que no sea verídico, por lo menos que él lo pueda constatar. Por ejemplo, aquí en León, en su momento, el señor Oliva, que era el gobernador del estado, pues compró una propiedad ahí por el Arco de la Calzada, por la avenida del Esquela Madero. Y entonces publicó que había comprado esa propiedad en 21 millones. Entonces los periodistas se pusieron a investigar y resultó que no fueron 21 millones, apenas fueron 7 millones lo que pagó por esa propiedad, que al parecer iba a ser un edificio para funcionarios públicos. Entonces el periodista se dio a la tarea de buscar a la dueña que le había vendido y le dijo que no podía pagar esa cantidad, pues era mucho, 21 millones. Entonces él decía que sí, que es una cantidad que había pagado, incluso pareció que presentó recibos. Y luego el periodista, en su tarea de investigador, dio con la persona que le vendió. La persona que le vendió le dijo, no, vendí yo en 21 millones. Dice, yo lo vendí en 7 millones a tal persona, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de argumentar esta mentira del gobernador fue gracias a la investigación de un periodista. Y para argumentar, bueno, pues se sirvió no solamente de una grabación, sino también de documentos que fueron firmados tanto por el comprador como por el vendedor, que en este caso fue la señora quien vendió su vivienda. Las partes en que se puede dividir un texto argumentativo son la introducción, el cuerpo argumentativo y la conclusión, que es en sí el orden que llevan todos los trabajos de argumentación. Introducción. En la introducción se plantea el tema que se va a tratar. Es decir, de manera muy sintética, vamos a hablar sobre, no sé, se me ocurre ahorita, vamos a hablar sobre el COVID-19. Entonces, primero tengo que explicar qué es el COVID-19. Luego viene el cuerpo argumentativo. Está constituido por una posible tesis inicial y por todas las razones que el emisor aporta para defender su opinión o para intentar convencernos de algo. En este caso, tendría que recurrir a todos los estudios que se han hecho acerca del virus y poder hacer yo una síntesis a mi manera. Y por último, concluir es el resumen del texto de la síntesis de las ideas expuestas. En ocasiones se puede cerrar el escrito con una interrogación, una exhortación o con alguna frase ingeniosa. Bueno, llegamos a la conclusión que
COVID-19, pues es un virus letal para la vida del ser humano. Por decir de otra manera las cosas. Las características lingüísticas del texto argumentativo, primero la modalidad racional, es enunciativa, cuando el emisor pretende mostrar cierta objetividad en sus planteamientos con el fin de darles mayor verosimilitud. También encontramos la modalidad exclamativa, cuando el emisor manifiesta su postura ante un tema o ante un con un alto grado de implicación, y la interrogativa cuando el emisor quiere llamar la atención del receptor. Una siguiente característica es la sintaxis. Es en general compleja porque se suceden las oraciones coordinadas y subordinadas que muestran el desarrollo del pensamiento del emisor. Predominan las subordinadas comparativas, condicionales, causales y consecutivas. También son habituales los inicios con rayas o paréntesis. Mediante estas oraciones, el autor da opinión, ofrece una explicación o hace una aclaración. Los modalizadores. La modalización atiende a la presencia del emisor en el propio texto. Esta presentación se percibe a través de diferentes elementos lingüísticos llamados modalizadores. Los modalizadores son propios de textos con una marca de carácter subjetivo. O sea, entiéndase que lo subjetivo es la manera como yo percibo o como yo transcribo o como yo narro mi información. En ese sentido es subjetiva porque puede ser que utilice términos diferentes, espacios diferentes, y aquí viene propiamente lo que sería lo subjetivo de la situación. Entre las formas discursivas que tienen entre sus características la subjetividad, se encuentra la argumentación. De ahí que los modelizadores sean frecuentemente definidos como las marcas lingüísticas que manifiestan la presencia de emisor en textos argumentativos. ¿Ustedes supieron de este señor del Estado de México que mató a muchas personas en su casa? No. No. Que las enterraba como en un sótano. Ah, no, sí, yo sí vi. Sí, maestro. Un señor ya mayor. Ajá, ¿qué recuerdan? A ver, de la noticia. Sí, también. Yo que dice, o sea, ya tenía muchos años matando, o sea, primero pensaron que a lo mejor no era él por cómo estaba así como ya grande y así. Ya después él confesó y si eran como unas, o sea, yo recuerdo que eran como 10 mujeres a las que había matado ahí y las había enterrado en su sótano. Maestro, Sí, ¿la escucho? también que yo leí que empezó desde 1997 y que pues así que nadie sabía que él era, pero que la última víctima que él tuvo, que era su esposa, creo que de un policía, y por eso lo encontraron, creo que a las 5 horas. Es otra narrativa. Otra. ¿Qué otra narración recuerdan de este suceso? ¿Nada más?
Pues yo vi, primero cuando empezó a salir la noticia, yo vi que fueron 15 mujeres, pero recientemente pusieron que ya habían encontrado más cuerpos. Entonces, en total estamos hablando de... Pues están diciendo que más o menos como 30 mujeres. La pregunta que podríamos hacernos aquí es, ¿dónde metió tanto cuerpo? Porque estuvieron aquellos que destazaban los cuerpos y los hacían carne y lo metían en los tamales, por ejemplo. O sea, una cosa horripilante. No me imagino yo a ver ¿Cómo vivió con la peste de su sótano? Esa es una pregunta. Ahora, acuérdense que todo organismo después de días se descompone y los aromas que expide son pestilentes. A ver, aquí que nos apoye Lucero. ¿Cuánto tarda un cuerpo en descomponerse, Lucero? Alrededor como de 24 horas. Ya empieza como a drenar líquidos y a oler. Tiene un olorcito. Aunque sea un cuerpo inerte. Sí, de hecho, sí, falleció y a las 24 horas empieza a arrojar líquido, ya tiene un olor Fétido. a muerto, literal, formol. ¿Como formol? Tipo así de fuerte, así empieza a oler. ¿Qué tan dañino es el humor que expide el organismo muerto? No sé, la verdad, pero sí tiene un olor muy particular. Muy bien. Gracias. Pero si le ponen cal, se le quita el olor. Ah, Es sí. algo raro. Sí. Pero ¿sería al cuerpo o abrir el organismo y meterle cal? No, al cuerpo. ¿Por encima nada más? Sí. De hecho, es O lo que también hacen lo puede, Es lo que le hacen a los perros en la calle. Para y a que las no huelan. personas que avientan así, o es que matan, las ponen en un costal de cal. Ah, no sabía de eso. Esto es Sí, para que no para... te den cuenta. Entonces Son olores. la calidra mata el aroma. Yo digo que no al 100, pero sí. Pero sí ayuda. Muy bien. Bueno, los principales elementos modalizadores son la modalidad racional o comunicativa, el léxico valorativo, las figuras retóricas, los signos de puntuación y la tematización. Son propiamente los principales elementos. ¿Hay alguna dificultad para entender alguno de estos? Repito, ¿hay alguna dificultad para entender alguno de estos argumentos o elementos? No, ¿No? Bueno. No. Bueno, pues vamos a cerrar entonces. A ver, ayúdenme aquí, por favor. A ver, Andrea, ayúdenme a leer el primer párrafo, por favor, y luego Lucero, no, más bien Juan Diego cierra el último párrafo. Entonces, Andrea el primer párrafo y Juan Diego el último. ok. Las modalidades oracionales y comunicativas son las siguientes. Enunciativa o asertiva. El emisor presenta su enunciado afirmando o negando su contenido. Suele usarse el modo indicativo
y la función fundamentalmente es la referencia. Ay, es que se ve bien borroso, maestro. El receptor entiende este enunciado como verdadero. Por ejemplo, los políticos son los responsables de esa grosera simplificación de la conversación. Muy bien. Juan Diego. Juan Diego, por favor. Juan Diego. Y dice que no se puede prender el micro. A ver, ¿quién más? Sí. A ver, Brenda, por favor. Yo puedo leer. A ver, adelante, adelante, Karina. Aquí. Interrogativa. El emisor llama la atención del receptor y conduce a buscar una respuesta. La acción predominante es, por tanto, la apelativa. Las oraciones interrogativas pueden ser totales o parciales, directas o indirectas, afirmativas o negativas. Por ejemplo, ¿conoces la nueva biblioteca del instituto? Directa total. ¿Te gustaría visitarla? Directa parcial. Me pregunto si conoces la nueva biblioteca del instituto. Indirecta total. No sé cuántos años tienes. Indirecta parcial. No conoces la nueva biblioteca. Directa total y negativa. Bueno, estos son algunos ejemplos propiamente de lo que sería la argumentación. Entonces, en conclusión, la argumentación son el conjunto de elementos La argumentación es el conjunto de elementos que se dan para darle peso o valor, a un escrito. Punto. ¿Lo puede repetir otra vez, por favor? ¿Quién tomó nota? De los presentes, ¿quién tomó nota? Yo no tomé nota, no alcancé. Pensé que estaba preguntando. Yo, maestro. A ver, ¿nos lo repite, por favor? La argumentación es el conjunto de elementos para darle peso o valor a un escrito. ¿Lo repetimos? ¿Otra vez, maestro? Sí, por favor. La argumentación es el conjunto de elementos para darle peso o valor a un escrito. Listo, ya lo tengo. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguien tiene duda? No. De este conjunto de elementos, es decir, se conjuntan todos los elementos o se juntan todos los elementos para darle valor o darle peso a lo que yo estoy